Lo que estáis a punto de escuchar es absolutamente demoledor y sin precedentes. Por primera vez, se han filtrado en televisión audios inéditos donde la madre de Michu, Isma, habla con una crudeza inesperada sobre su hija Tamara, aquella que ayer se convirtió en noticia y que ha estado muy presente en los medios durante los últimos días. Estos audios han sido revelados en programas como Fiesta de Emma García y Socialité, donde además se han dado a conocer conversaciones íntimas de la familia que han dejado a los habitantes del pueblo donde residen completamente conmocionados y furiosos. Los vecinos relatan con indignación cómo Tamara presume constantemente de ser la madre ejemplar, pero la realidad apunta a que ni siquiera tiene la custodia legal de su propia hija. Es más, testimonios cercanos aseguran que ella grita a los cuatro vientos, haciendo alarde de sus supuestas gestiones en Telecinco y llegando a contactar con figuras relevantes del mundo del entretenimiento para conseguir un puesto en Gran Hermano allá por 2014. Lo que hace esta situación todavía más inquietante es la relación rotundamente mala que mantiene con la madre, relación que queda más que clara en los audios donde Isma no tiene reparos en criticar a Tamara sin ningún filtro. Es evidente que la tensión familiar es más profunda de lo que nadie podría imaginar. Alguien ajeno a este mundo, que no conoce el método ni a ninguna de las personas implicadas, se dedica a ir de persona en persona, desde que Tamara sale del maquillaje hasta que entra en el plató, vertiendo acusaciones durísimas contra Gloria Camila con la intención de desacreditarla, algo que incluso llegó a incomodar tanto que tuve que abandonar la sala en varias ocasiones porque la situación rozaba el ridículo. Le dejé claro que no iba a concederle razón alguna, que Gloria Camila es una compañera y que no se puede tolerar que alguien intente hacerle daño atacándola en su propio puesto de trabajo. Y es que la enemistad de Tamara no solo afecta a la familia directa, sino que también ha provocado reacciones públicas como la de Belén R., amiga íntima de Rocío Carrasco, quien salió en defensa de Gloria Camila asegurando que ya era suficiente el acoso y la manipulación que sufría por parte de Tamara. Lo que se ha desvelado es tan surrealista que cuesta creerlo. Tamara habría esperado la muerte de su hermana Michu para aparecer en televisión y adoptar el papel de portavoz familiar, sin importarle lo más mínimo el dolor que causaba ni el respeto hacia la memoria de la fallecida. Todavía más doloroso es que, según fuentes cercanas, ni siquiera ha acudido al velatorio, sino que ha preferido negociar exclusivas y hacerse notar en los medios, lo que para muchos resulta indignante y reprochable. Esta situación no solo ha dividido a la familia, sino que también ha enfrentado a la opinión pública y a los colaboradores de los medios, que cada vez son más quienes confirman que Michu no tenía relación con su madre ni con su hermana Tamara, y que prefería mantenerlas alejadas de su vida. La ausencia de un vínculo afectivo ha quedado patente, al punto que la sobrina de Gloria Camila tampoco mantenía contacto con la hermana fallecida. En uno de los audios privados, Saúl Ortiz conversa con Inma, la madre de Michu, quien no escatima en palabras duras hacia Tamara. De manera clara y directa, Inma describe cómo la relación con su hija es prácticamente inexistente y cómo Tamara prefiere buscar protagonismo en la televisión antes que ocuparse de asuntos familiares tan básicos y fundamentales como limpiar la casa o encargarse de los enseres de Michu tras su fallecimiento. Además, la madre confiesa que Tamara no responde a sus mensajes y que su relación está rota por completo, a pesar de que Tamara insista en que no quiere dinero ni busca aprovecharse. Sin embargo, lo que llama la atención es que la deuda generada por la compra de un coche que Michu había adquirido poco antes de fallecer ahora ha recaído sobre la madre y la hermana, motivo por el cual estas han comenzado a buscar apariciones en los medios para intentar saldarla. Esta situación ha generado un espectáculo público denigrante y lamentable, que ha despertado la preocupación entre periodistas y colaboradores, quienes no dudan en confirmar la frialdad de los lazos familiares y la ausencia de un mínimo respeto hacia la memoria de Michu. La conversación privada que ha salido a la luz arroja una luz muy oscura sobre la relación entre Tamara y su madre, revelando no solo una distancia emocional profunda, sino también un nivel de rechazo y desapego que resulta difícil de comprender para quienes observan desde fuera. Tamara llega a manifestar de forma explícita que no desea mantener ningún tipo de amistad con su propia madre, lo cual por sí solo ya es un indicativo de la gravedad de la ruptura que existe entre ambas. Esta afirmación va acompañada de un comportamiento que puede parecer frío o incluso cruel. Evita responderle cuando no le interesa, ignorando mensajes y llamadas, dejando claro que la comunicación entre ellas es prácticamente nula y, cuando ocurre, está llena de tensiones y fricciones. La frialdad con la que Tamara se distancia de su madre va más allá de un simple distanciamiento pasajero. Es una fractura emocional profunda que parece casi irreparable y que marca de manera definitiva la dinámica familiar. Lo que hace todavía más sorprendente y doloroso este panorama es que Tamara se encuentra en una posición privilegiada desde el punto de vista económico, pues cuenta con la posibilidad de recibir una herencia millonaria que, en otras circunstancias, podría haber funcionado como un incentivo para tender puentes, buscar una reconciliación o al menos mantener cierta armonía mínima dentro del núcleo familiar.
Sin embargo, lejos de acercarse, la familia aparece cada vez más fragmentada y enfrentada, con cada miembro tomando partido o distanciándose según sus propios intereses y sentimientos. Esta fragmentación no solo afecta a las relaciones personales, sino que también se traduce en una lucha interna por el poder y el control sobre los bienes y la representación familiar, con episodios de reproches públicos y confrontaciones que solo agravan una situación ya de por sí delicada. En medio de todo este caos, la figura de Michu, la persona cuyo fallecimiento originó este conflicto, parece ir perdiendo peso para algunos, como si su memoria se desvaneciera en medio de las disputas, mientras que otros luchan con todas sus fuerzas para mantener intacto su recuerdo y proteger su legado, resistiendo las circunstancias adversas que rodean este lamentable episodio. Resulta especialmente impactante para el público y los observadores más cercanos al caso el hecho de que Tamara haya decidido llevar su conflicto familiar a la esfera pública, prefiriendo participar en programas de televisión y buscar protagonismo mediático en lugar de centrarse en las responsabilidades básicas y naturales que implican la pérdida de un ser querido. Más allá de la búsqueda de atención, esta elección revela una actitud que muchos consideran cuestionable y hasta irresponsable. Mientras la mayoría esperaría que, ante la muerte de un familiar cercano, la prioridad fuera encargarse de aspectos tan fundamentales como limpiar y preservar la casa de la fallecida, gestionar su legado y cumplir con los trámites legales y emocionales que conlleva un duelo, Tamara parece haber optado por otro camino, uno que la aleja de estas obligaciones y la acerca más a un espectáculo mediático que ha causado conmoción y controversia. Este comportamiento no solo ha generado indignación y críticas en el entorno familiar, sino que también ha provocado un fuerte debate público sobre los límites entre la privacidad, el respeto y la exposición en los medios. Sumado a todo esto, la ausencia de una intervención formal por parte de la Fiscalía o las autoridades judiciales ha desconcertado a muchos. A pesar de la evidente magnitud del conflicto y del impacto que ha tenido en la opinión pública, no se ha visto una actuación clara que ponga orden o regule esta situación que ya ha traspasado los límites de lo privado para instalarse firmemente en lo público. Para un gran número de personas, esta falta de respuesta oficial resulta incomprensible e incluso preocupante, pues la gravedad de los hechos supera con creces lo que podría considerarse una disputa familiar interna, y requiere de una atención y un manejo que garanticen el respeto a la ley y a las personas implicadas. El hecho de que el caso se haya convertido en un fenómeno mediático con consecuencias tan visibles, no solo para la familia, sino para la sociedad en general, hace que la falta de acción por parte de las autoridades sea aún más llamativa y motivo de cuestionamiento. En definitiva, todo este entramado de relaciones rotas, enfrentamientos, rencillas públicas y actitudes polémicas configura un escenario familiar desolador y sumamente conflictivo. Las acusaciones cruzadas entre madre e hija, la disputa constante por quien representa la voz oficial de la familia y la ausencia de respeto hacia la memoria de Michu no solo han provocado un daño irreparable en las relaciones personales, sino que han convertido este caso en un auténtico drama que se está viviendo y narrando en tiempo real, ante millones de espectadores que siguen cada episodio con expectación y, a menudo, con tristeza. Lo que en un principio podría haber sido una tragedia personal y privada, ha derivado en un espectáculo mediático que mantiene las heridas abiertas y pone en juego la dignidad de todos los involucrados. Más allá de la familia, este conflicto refleja problemáticas sociales mayores, relacionadas con la exposición pública de los asuntos personales, el papel de los medios de comunicación en la construcción de narrativas y la compleja interacción entre la intimidad y la fama. Así, el verdadero conflicto no se limita únicamente al ámbito familiar, sino que se expande y se entrelaza con una dimensión social y mediática que multiplica sus consecuencias y dificulta cualquier posibilidad de reconciliación o cierre. Esto no ha hecho más que comenzar, y parece que la historia va para largo. Después de todo lo que ya se había ventilado el pasado viernes en el programa con Ángela Portero, donde se abordó el espinoso tema de Tamara, la hermana de Michu, ahora vuelven a salir a la luz nuevos detalles. Allí, Portero le cuestionaba directamente a Tamara por qué, en lugar de centrar sus críticas y descalificaciones hacia Gloria Camila, no se hacía responsable de su propia hija. Porque resulta que, lejos de lo que Tamara intenta aparentar en televisión, ella misma renunció a la custodia de su hija. Eso sí, asegura que lo hizo por su situación laboral, argumentando que tenía 2 empleos y que eso le impedía hacerse cargo. Sin embargo, y esto es lo llamativo, ahora pretende asumir la tutela de la hija de su hermana fallecida, y todo esto mientras siguen circulando informaciones que ponen en duda sus palabras y la tachan de mentirosa compulsiva. Belén Rodríguez, sin ir más lejos, ha vuelto a interrogarla sobre el mismo asunto. Y sinceramente, la versión de Tamara resulta cada vez más inverosímil. Alega que todo se debe a que trabajaba demasiado y que no podía atender a su hija. ¿Pero cómo encaja eso con su continua presencia en los platós de televisión? Porque si nos atenemos a la realidad, no hay semana que no la veamos sentada en un programa o concediendo entrevistas.
Es imposible que alguien con semejante ritmo televisivo tenga un trabajo estable durante la semana. Al parecer, su único empleo es de fin de semana, y eso, siendo generosos. Si no, ¿cómo se explica que esté recorriendo los programas día tras día? Es delirante. Pero aquí no acaba la cosa. Porque encima, Tamara ahora pretende encargarse de una niña que ni siquiera es suya, la hija de su difunta hermana Michu. Y la razón, por mucho que intenten disfrazarla, es evidente: el interés económico. ¿O acaso alguien se cree que esto responde a un acto de generosidad? Lo único que busca Tamara es impedir que la niña se traslade a Madrid con su familia paterna, porque si eso ocurre, se le termina el chollo. ¿De qué va a hablar en los programas si pierde la conexión con la pequeña? Su discurso se desmoronaría. Y ya bastante difícil es seguir sus intervenciones, plagadas de contradicciones y mentiras, como para encima quedarse sin el único recurso que parece sostener su presencia mediática. La cosa no queda ahí, porque lo que se está filtrando desde el entorno cercano es incluso más grave. En programas como Socialité se están dando a conocer los testimonios de vecinos que afirman que Tamara no tiene dos trabajos, como ella proclama, sino uno solo y esporádico. Y que jamás se ha hecho responsable de su hija, siendo precisamente esa la razón por la que el padre de la menor decidió alejarla de ella. Y no estamos hablando de hace unos meses, sino de hace años. Fue entonces cuando, cansado de la falta de atención y cuidado hacia la niña, el padre tomó la decisión de quedarse con la custodia. Ahora, 9 días después de la muerte de su hermana, en lugar de guardar un mínimo respeto o hacer el duelo, Tamara se dedica a recorrer el barrio pidiendo planchas y tenacillas para hacerse peinados antes de ir a los programas. Presume delante de todo el mundo diciendo que es famosa y que la van a invitar a todos los platós. Y mientras tanto, la niña sigue siendo utilizada como moneda de cambio en esta lamentable feria mediática. Si yo fuese responsable de algún medio de comunicación, sinceramente, la habría apartado ya de las cámaras. Porque, por mucho que genere audiencia, hay límites que no deberían cruzarse. Ya no solo por la memoria de Michu, sino también por la dignidad de su hija, que bastante desgracia tiene encima. Y lo más preocupante es que se ha destapado que Tamara incluso alardea de ello en su barrio. Gente muy próxima a su círculo afirma que va diciendo que necesita acudir a los programas porque Michu dejó a ella y a su madre cargadas de deudas. Según cuentan, Michu habría adquirido un coche recientemente y esa sería la supuesta deuda que ahora utilizan como excusa para justificar su carrera televisiva. Una excusa bastante pobre, si me lo preguntan. Pero claro, si la familia paterna de la niña toma cartas en el asunto y se lleva a la pequeña a Madrid, ¿qué le queda entonces a Tamara y a su madre? ¿A quién van a usar para seguir en televisión? Además, los colaboradores de todos los programas parecen coincidir en la misma conclusión: que Tamara es una fabuladora sin escrúpulos, capaz de inventar cualquier cosa con tal de seguir generando contenido para las tertulias. Desde que decía que tenía la custodia de su hija, cuando la realidad era bien distinta, hasta sus declaraciones sobre que todo esto lo hace como una especie de terapia personal. Terapia que, curiosamente, siempre pasa por pasar por caja. Porque aquí no hay otra intención que la de lucrarse a costa del dolor y la desgracia ajena. No es que me invente nada, es que las imágenes y los testimonios están ahí. A los pocos días de la tragedia, ya estaba anunciando su participación en los programas, y en apenas una semana, la hemos visto desfilar por más platós de los que algunos pisan en toda su vida. Una falta de vergüenza que roza lo grotesco. Es más, fuentes muy cercanas a la familia aseguran que ella misma reconocía hasta hace poco que solo tenía un trabajo en fin de semana. Y ahora, de repente, se presenta como una mujer abnegada que se desvive trabajando y que no tiene tiempo para nada. Lo cierto es que no dice la verdad ni por casualidad. Y lo peor es que va de plató en plató vendiendo un relato completamente fabricado. Eso no es otra cosa que una estafa. Por si no fuera ya suficientemente bochornoso todo lo que se ha ido sabiendo estos últimos días, basta con hacer un repaso pausado a la hemeroteca para toparse con datos que desmontan, una vez más, el relato que ahora intentan imponer algunas personas. Y no hablamos de rumores ni de habladurías sin fundamento, sino de declaraciones grabadas, públicas, realizadas por la propia Michu hace ya años, mucho antes de que todo este circo mediático estallara. En esas declaraciones, Michu no solo no dejaba entrever el más mínimo rencor hacia Ortega Cano, sino que se expresaba con una gratitud sincera, destacando el trato que había recibido de él y reconociendo abiertamente que Ortega Cano siempre se había preocupado por ella, que había estado pendiente de su bienestar y que, incluso en momentos difíciles, había mostrado una actitud generosa y protectora. Estas palabras, lejos de ser aisladas o sacadas de contexto, forman parte de una serie de entrevistas y testimonios donde ella misma daba fe de que Ortega Cano había actuado con humanidad y consideración hacia su persona. Y resulta, cuanto menos,
curioso o directamente sospechoso que ahora, de la noche a la mañana, la versión que se está intentando vender sea diametralmente opuesta. ¿Cómo puede ser que alguien que en su día agradecía públicamente a una persona su apoyo y su preocupación, ahora se sume al linchamiento mediático y se deje utilizar como peón en una estrategia donde la mentira y la manipulación son el eje central? La respuesta parece evidente. Por interés. Porque cuando el interés económico, la sed de protagonismo y la ambición desmedida entran en juego, la memoria se vuelve selectiva y la dignidad se vende al mejor postor. Y esto no es una opinión ni un juicio gratuito. Es una reflexión que nace de los hechos, de las pruebas y de las declaraciones contrastadas que cualquiera puede consultar si realmente quiere conocer la verdad. Pero la historia no acaba aquí. Porque si ya es grave y revelador que Michu en su momento hablara bien de Ortega Cano, todavía resulta más escandaloso que su propia madre. Sí, la madre de Michu, esa misma que ahora se pasea como adalid de la justicia y la decencia, llegara a demandar judicialmente a su propia hija. Y no hablamos de un conflicto trivial ni de una simple discusión familiar, sino de un asunto turbio relacionado con dinero, con cuentas bancarias y con movimientos financieros que, según las informaciones que se manejaron en su momento, rozaban lo delictivo o, como mínimo, lo profundamente inmoral. Una historia oscura, de esas que hablan por sí solas de cómo se han manejado las relaciones dentro de ese núcleo familiar, donde las desconfianzas, las traiciones y los intereses económicos siempre han estado por encima de cualquier lazo afectivo real. Y ahora, como si todo eso nunca hubiera sucedido, como si esas demandas judiciales y esos conflictos económicos jamás hubieran existido, pretenden presentarse ante la opinión pública como un ejemplo de unidad familiar, de personas desinteresadas y bondadosas que solo buscan el bienestar de una menor. No deja de ser un insulto a la inteligencia de quienes seguimos de cerca estos acontecimientos, porque ni el relato cuadra, ni las versiones se sostienen, ni las pruebas les favorecen. Lo único que queda claro es que han visto en la tragedia una oportunidad y no han dudado ni un segundo en aprovecharla, sin importarles el daño que puedan causar ni las consecuencias que sus actos puedan tener para la menor implicada en todo este asunto. La actitud de Tamara, en todo este entramado, merece un capítulo aparte. Porque lo que está haciendo esta mujer es jugar con fuego de la manera más irresponsable y temeraria posible. Está basando su exposición pública en un discurso lleno de medias verdades, de manipulaciones evidentes y de victimismo mal disimulado, creyendo que puede engañar a todo el mundo y que nadie se va a atrever a desenmascararla. Pero lo cierto es que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y en este caso no solo está saliendo, sino que está emergiendo con fuerza, gracias a la valentía de quienes han decidido hablar, de quienes no están dispuestos a callar más y de quienes consideran que ya es hora de poner freno a tanto cinismo y a tanta hipocresía. Porque no son uno ni dos los testimonios que están llegando, tanto de periodistas como de personas del entorno cercano, que dejan claro quién es realmente Tamara y cuáles son sus verdaderas intenciones. Y esa avalancha de testimonios, que va en aumento, está empezando a arrasar con la imagen que ella misma había intentado construir. Ya no se sostiene ni el papel de madre ejemplar, ni el de víctima del sistema, ni mucho menos el de salvadora de la menor. Todo lo contrario. Lo que empieza a quedar claro es que Tamara ha sido, y sigue siendo, una oportunista que no duda en utilizar cualquier medio a su alcance, por sucio y miserable que sea, para conseguir sus objetivos personales. El episodio más grotesco y repulsivo de esta historia llega cuando Tamara se permite el lujo de afirmar públicamente, con una frialdad pasmosa, que se está ocupando de la niña y que su principal preocupación es que la menor no cambie de colegio. Como si la estabilidad académica fuera el mayor problema al que se enfrenta ahora esa criatura. Como si todo este drama familiar, toda esta avalancha mediática y todo el dolor acumulado tras la pérdida de su madre se pudieran solucionar manteniéndola en el mismo centro escolar. Es una forma de pensar tan simplista, tan superficial y tan hipócrita que da vergüenza ajena. Porque si realmente le importara el bienestar de la niña, su primera preocupación no sería la matrícula escolar, sino alejarla de este circo mediático, protegerla del foco público y asegurarse de que reciba la atención y el cariño que necesita en un momento tan traumático. Pero no. Tamara prefiere seguir paseándose por los platós, dando entrevistas y alimentando un personaje que, lejos de inspirar confianza, cada vez genera más rechazo. Y mientras tanto, la menor sigue siendo utilizada como moneda de cambio en un juego donde los sentimientos, la ética y la moral brillan por su ausencia. Por si todo esto fuera poco, y como si no bastara con el cúmulo de despropósitos y atrocidades que ya hemos presenciado, no podemos olvidar un detalle esencial. Tamara ni siquiera tiene la patria potestad de su propia hija. Así de claro. Y pese a ello, ahora pretende erigirse como la persona idónea para hacerse cargo de una sobrina con la que, dicho sea de paso, jamás ha tenido una relación cercana ni afectuosa. ¿En qué cabeza cabe semejante disparate?
¿Cómo puede una persona que ha sido incapaz de ejercer como madre con su propia hija pretender ahora asumir el cuidado y la tutela de otra menor? ¿Qué clase de justicia, qué clase de sociedad permitiría algo así sin intervenir de inmediato? Por eso, la intervención de la Fiscalía no solo es urgente, sino absolutamente imprescindible. Porque aquí no estamos ante una cuestión familiar sin importancia ni ante un simple conflicto privado. Estamos hablando de la integridad, el bienestar y el futuro de una menor que ha quedado atrapada en medio de una tormenta mediática y judicial provocada, en buena medida, por la irresponsabilidad y la ambición desmedida de quienes deberían haber sido su protección y su refugio. Y sí, todo esto merece ser denunciado pública y rotundamente. Porque estamos asistiendo a un espectáculo lamentable donde personas sin el más mínimo escrúpulo están utilizando la muerte de un familiar como plataforma para enriquecerse, ganar notoriedad y prolongar sus minutos de gloria en los medios de comunicación. Y no hablamos de periodistas ni de profesionales de la información que cumplen con su deber, por más criticable que a veces sea el tratamiento que dan a estas historias, sino de familiares directos, de la propia madre y la hermana, que han decidido hacer caja con el dolor y la tragedia de una familia rota. Es algo tan bajo, tan repugnante y tan fuera de toda lógica moral y ética que resulta increíble que todavía haya quien lo justifique o lo defienda. Porque una cosa es informar, una cosa es contar lo que ocurre en torno a personas conocidas, y otra muy distinta es protagonizar, promover y explotar un escándalo en primera persona, sin el más mínimo respeto por los sentimientos ajenos ni por las consecuencias que todo este circo puede tener para una menor inocente. Esto es, a todas luces, una vergüenza monumental. Una vergüenza que traspasa los límites de la decencia, de la humanidad y del sentido común. Y aunque a muchos les cueste admitirlo o prefieran mirar hacia otro lado, la realidad está ahí, delante de nuestros ojos, mostrando su cara más sucia y más cruel. Lo único que nos queda, a quienes todavía conservamos un mínimo de sentido ético, es alzar la voz, señalar la hipocresía y denunciar el espectáculo denigrante que algunos están protagonizando sin ningún tipo de pudor. Porque si no lo hacemos, si dejamos que este tipo de comportamientos se normalicen, estaremos abriendo la puerta a un mundo donde todo vale, donde el dolor ajeno se convierte en moneda de cambio y donde la dignidad humana se vende al mejor postor. Así están las cosas. Esta es la verdad, nos guste o no. Y aquí lo dejo, para que cada cual reflexione y saque sus propias conclusiones. Feliz sábado a todos, disfrutad de lo que queda del fin de semana y, sobre todo, que no se nos olvide jamás que la dignidad y la verdad son valores que nunca deberíamos dejar de defender. Nos leemos pronto.